Internet, captación de miembros, adolescentes en su mayoría, e intentos de unificación de las diferentes corrientes. Y no solo eso, los activistas ultras se manifiestan y son protagonistas de acciones violentas, unas acciones que se han venido incrementando notablemente a lo largo del último año. Los reclutan cada vez más jóvenes, entre los menores de 18 años. Su bautismo se produce generalmente en los fondos de los estadios de fútbol. Les aíslan de la familia, los vecinos y los amigos, y les convierten, por tanto, en sectarios. Cada vez son más los adolescentes que militan en organizaciones de corte fascista. España, sin embargo, está aún lejos de las cifras que este tipo de violencia alcanza en Europa. No obstante, un 10% de estos jóvenes españoles votarían un partido que les prometiera, por ejemplo, la expulsión de los inmigrantes. Estos son los viveros más propicios, el lugar idóneo para reclutar a futuros militantes. Aquí, el anonimato y la impunidad están garantizados. Se puede gritar, se puede insultar, se vive una excitación, se ve al equipo contrario como el enemigo. Ellos proceden de esta manera, invitan a los jóvenes a ir al fondo sur de los estadios de fútbol. Y ahí entran en un proceso pues casi de bautizo, ¿no? Así comienza una espiral de violencia difícil de parar. Cuando quieren darse cuenta, tienen a sus espaldas todo un expediente de agresiones. Esto y la presión del grupo les impide salir. Aprovechan el ambiente de las hinchadas de fútbol para gritar sus consignas o para hacer gala, por ejemplo, de anticatalanismo. Pero utilizan todo tipo de ambientes. Este es otro ejemplo reciente. Sáenz de Inestrillas, uno de los líderes de la ultraderecha española, se paseaba hace una semana por las calles de Rentería. Es provocar exhibir una bandera nacional, es provocar hablar de patria y de amor y de esencia y de genio, mientras vosotros solo habláis de basura, de cobardía, de sedición y de traición. Pretendían así transmitir un mensaje claro, que son los únicos capaces de enfrentarse cara a cara con el entorno de ETA. Jóvenes solitarios de clases acomodadas, con escasa comunicación familiar, así los describen los expertos. Pero ahora el fenómeno se extiende también a jóvenes hijos de clases trabajadoras, sin futuro laboral. Y son precisamente los padres los últimos en enterarse de la militancia neonazi de su hijo. De hecho, este manual, publicado en Internet, así lo aconseja. Si tu familia no sabe que estás militando, debe de ignorarlo absolutamente todo, de forma que no puedan delatarte por equivocación en caso de arresto. Aquí en Internet se difunden todo tipo de consejos prácticos para militantes solitarios, según su propia definición. Les aleccionan sobre lo que tienen que hacer en caso de detención, sobre actuaciones callejeras o cómo han de organizarse, y les recomiendan constantemente el anonimato. Además de las lecciones teóricas a través de la red de Internet, les preparan también para la acción. La última de estas concentraciones conocidas se produjo hace un mes en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Uno de los objetivos era el entrenamiento, lo que llaman autodefensa, pero no es la primera vez que se produce. Sabemos que en la Sierra se produce ese entrenamiento, pero lo que es más sorprendente es que vienen a entrenarse y a concentrarse neonazis alemanes a Mallorca, por ejemplo. El problema se ha trasladado a las escuelas y a los institutos, donde estos jóvenes manifiestan abiertamente su ideología. El profesorado se enfrenta así a una situación que les desborda y que no pueden resolver solos. Este tipo de actuación se hace, pues eso, en los pasillos, no se hace abiertamente en el aula, ni se hace abiertamente en el propio centro, es decir, que es fuera del centro, que es de forma escondida, y por otra parte el alumnado afectado, el alumno o la alumna afectada, pues no lo denuncia, porque tiene miedo a qué le puede pasar a la salida del centro. La ley del silencio se traslada, por tanto, a la calle, a los alrededores de los centros escolares. Ellos son capaces de extorsionar, de quitar a los otros jóvenes pues dinero, relojes, la chupa y bueno, dejar muy claro que los que mandan fuera del instituto son ellos. Estas organizaciones aprovechan un vacío legislativo.
Después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, aún no se ha aprobado la ley del menor, y así los jóvenes adolescentes actúan con una cierta impunidad. En definitiva, todos los expertos coinciden en que el fenómeno es preocupante y creciente, pero que aún no ha alcanzado las cotas alarmantes de Europa. Sobre todo porque los neonazis españoles, a diferencia de sus camaradas europeos, carecen de líder y están divididos en una multitud de pequeñas siglas. De urgencia absoluta. En el comportamiento de los hooligans y de otros fanáticos del fútbol hay, por cierto, mucho de racismo y mucho de fascismo también. Hay comportamientos absolutamente insoportables. Estas imágenes que tienen sus pantallas corresponden a Berlín. Los neonazis se han manifestado controlados por la policía. Ahí los tienen, jóvenes nostálgicos, violentos, racistas y autores de numerosos actos contra minorías raciales, contra inmigrantes. En España la situación es menos grave, pero también hay agresiones de tipo racista. Un informe publicado esta semana por la organización SOS Racismo indica que las agresiones de este tipo en nuestro país se han reducido durante 1997, pero a pesar de ello, lo cierto es que esas acciones existen. Son pocos, pero extremadamente peligrosos. Se crecen con el alcohol y con las noches del fin de semana. Es entonces cuando salen, como dicen, de caza, siempre en grupo. La víctima puede ser cualquiera, pero sobre todo aquel que parece diferente por su raza o su color. Antonio José dos Santos es portugués y vive en España desde hace muchos años. Una noche transitaba por un parque de Alcobendas, muy cerca de Madrid, cuando un grupo de skinheads atacó a Antonio y a sus amigos. Él recibió varias puñaladas. Contra los chicos que éramos de color nada más, porque había un amigo nuestro que era blanco y no le pasó nada. Pues nada más que a los chicos que eran de color. Estos son los agresores de Antonio dos Santos. Poco antes de esos hechos aparecían en un reportaje de Antena 3 Televisión. La mayoría de ellos son menores de edad. Son agresiones brutales realizadas por grupos de 10 o 12 jóvenes que observan a la víctima y realizan una caza y le golpean. Incluso en el caso de jóvenes también ha sucedido hechos que han culminado en la muerte de esa persona. 1 de cada 10 jóvenes españoles se confiesa racista y votaría a un partido de ultraderecha que echara de nuestro país a los inmigrantes. Es el resultado de una encuesta entre escolares de 13 a 19 años realizada por Tomás Calvo Buezas, representante español en la Comisión Europea de Lucha contra el Racismo. ¿Cuántos de esos jóvenes pueden ser también violentos? Yo estimo que son muy pocos. Un 1%, un 2%, los que realmente se declaran ellos mismos como perseguidores en noches de marcha de negros o de árabes. Entre los adultos el panorama no es mucho más alentador. Un 20% de los españoles se considera muy o bastante racista. El porcentaje es bastante inferior a la media europea, donde el 33% de la población se considera racista. En Francia lo son casi la mitad de sus habitantes. Estamos hablando de una Europa unida, de un territorio único, de la unidad de Europa. Y en todo caso, cualquier problema que se manifieste en Europa se va a manifestar tarde o temprano en los demás países. De ahí que le demos nosotros esta importancia a la lucha contra el racismo. 1992, Aravaca, Madrid. Un grupo de ultraderechistas dispara indiscriminadamente contra unos inmigrantes y asesina a la dominicana Lucrecia Pérez.
La sociedad española despertó aquel día de un sueño. Es, metafóricamente hablando, como si la sociedad española, como Narciso, se estuviera viendo siempre su cara y dijera: qué guapa soy, qué hermosa, en mí no hay manchas de racismo y xenofobia como existe en los países de nuestro entorno, y de pronto, ante el crimen racista de una pobre mujer dominicana, descubrió que ella también puede ser racista. Un día después, un marroquí muere en Majadahonda, también en Madrid, tras una agresión racista. Más recientemente, el pasado verano, un guardia civil en la reserva mató de un disparo a un joven en el centro de la capital, al parecer por el simple hecho de ser árabe. Barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Aquí la mezcla multirracial es evidente, pero no conviene caer en un espejismo. En España los inmigrantes no llegan al 2% de la población, mientras que en Francia superan el 8% o en Alemania y el Reino Unido el 7%. Por eso el racismo en nuestro país es inferior a la media europea, porque la presencia de inmigrantes es también sensiblemente inferior. El porcentaje de delitos que tienen causas racistas, xenófobas, intolerantes, antisemitas, etcétera, en España es un porcentaje casi inexistente y casi ridículo, es decir, no alcanza ni siquiera al 1% del conjunto del resto de los delitos. Jóvenes contra la Intolerancia cuantificó el pasado año, solo en Madrid, una decena de ejemplos de violencia racista, entre agresiones y amenazas. Por eso hay una coincidencia en la necesidad de estar alerta ante los brotes de racismo, para evitar que una imagen como esta golpee las conciencias cualquier noche de fin de semana.